estudiantes, vamos a continuar de la página 45 de su libro. Vamos a resolver los ejercicios. El ejercicio número 2 nos está pidiendo, profesor, cuánto será la suma de estas fracciones heterogéneas. Pero, profesor, vamos a simplificar. El 0 con el 0 se elimina y nos va a quedar un tercio. Más 3/4. Profesor, a veces cuando los números son grandes es un poco complicado, pero siempre es necesario simplificar. Un 0 con un 0 se elimina y nos está quedando un tercio más 3/4. Pero, profesor, aquí vamos a simplificar también. Quinceava 1. Quinceava, profesor, sería 6. Ahí está, profesor. Quinceava 1, quinceava 6. Ahora, profesor, tenemos un tercio más 3/4 más un sexto. ¿Qué se hace, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a homogeneizar. 3, 4, 6. Profesor, voy a colocar lo siguiente. Un tercio. Profesor, lo voy a multiplicar por 3 por 4, 12. Arriba también por 4. Profesor, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora te vas a dar cuenta por qué lo estoy haciendo. Profesor, él debe ser por 3 abajo y por 3 arriba. Más, profesor, un sexto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Profesor, voy a multiplicar por 2 abajo y por 2 arriba. Profesor, 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12 y 6 por 2 sería 12. Profesor, estamos homogeneizando. Profesor, entonces aquí nos va a quedar 4 sobre 12 más 9 sobre 12 y más 2 dividido sobre 12. De esa manera, profesor, nosotros ya hemos homogeneizado donde las fracciones tienen el mismo denominador. Y eso ya ustedes lo saben. Profesor, se coloca el mismo denominador y simplemente tenemos que sumar. 4 más 9 es 13 y 13 más 2 sería, profesor, 15. Y si no hay clave, profesor, tenemos que simplificar. Profesor, tercia 5 y tercia sería 4. Si no hay clave, profesor, tenemos que simplificar. Nuevamente, profesor, simplificamos. Profesor, son fracciones heterogéneas, pero nosotros lo podemos convertir a fracciones homogéneas. Multiplicamos por 4 abajo y por 4 arriba. Por 3 abajo y por 3 arriba. Por 2 abajo y por 2 arriba. Profesor, sería 12 y sería 12. Profesor, las fracciones son homogéneas. Y profesor, si no hay clave, tenemos que simplificar. Tercia 5 y tercia sería 4. Vamos a pasar ahora al ejercicio 5. Y nos está pidiendo, profesor, calcular el valor de x. Profesor, quinta 1. Quinta sería 12. 2 por 12 sería 24. Más x. Profesor, cuarta 1. Y cuarta sería 20. 3 por 20, profesor, sería 60. Y de ahí, profesor, el 24 pasa a restar. Y nos va a quedar, profesor, 36. Y eso sería la respuesta para el problema número 5. Quinta 1, quinta 12. 2 por 12 sería 24. 24 más x. Cuarta 1 y cuarta de 80 sería 20. Y 3 por 20 sería, profesor, 60. El 24 pasa a restar y me quedaría 36. Bien, vamos a pasar ahora al ejercicio 7. Menciona lo siguiente. Alex desea comprar un reloj que tiene un precio de 50 soles. O sea, profesor, el reloj va a costar 50 soles. Pero él solamente, profesor, tiene los 3/5 del precio del reloj. Y la pregunta es,
¿cuánto dinero le falta para comprarlo? Ahora, profesor, el precio, ¿cuánto es el precio del reloj? Vamos a colocar por aquí. Y el problema nos está mencionando, profesor, que sería 50 soles. Ahora, profesor, Alex, ¿cuánto tiene? Profesor, Alex solo tiene, profesor, los 3/5. Los 3/5 del, la palabra del significa multiplicación, los 3/5 del precio, y el precio sería, profesor, 50. Alex solamente tiene, profesor, los 3/5. Profesor, ¿cuánto nos va a salir? 3 por 50, 150. Entre 5, profesor, nos va a salir 30 soles. O sea, profesor, Alex solamente tiene 30 soles, ¿sí? Y la pregunta era, profesor, ¿cuánto le falta? Si el reloj cuesta 50 y él tiene 30, profesor, le falta 20 soles, nada más. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 7. Alex tiene los 3/5 del precio. El precio del reloj sería 50 soles. 3 por 50 sería 150. Entre 5, profesor, 30 soles. O sea, profesor, Alex tiene 30 soles. Pero, profesor, ¿cuánto le falta? Le faltaría 20 soles para que él se pueda comprar el reloj. Muy bien. Ahora vamos a pasar al ejercicio 9. Héctor tenía 1400 soles. Ahora, si pagó con los 3/5 la primera cuota de su auto. Profesor, él tenía 1400, pero él ha pagado una cierta cantidad. Esa cierta cantidad, profesor, sería los 3/5 de lo que tenía. Y esa cuota, profesor, lo ha pagado en su auto. Luego, con los 2/7 de su dinero, profesor, ha gastado en alimentos. Y la pregunta es, ¿cuánto le queda? Profesor, él ha pagado 3/5 de su dinero en la primera cuota de su auto. Y luego, los 2/7, profesor, lo ha gastado en sus alimentos. Y la pregunta es, ¿cuánto le queda? Bien, profesor, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto pagó? Profesor, él pagó los 3/5. Pero, profesor, los 3/5 de lo que él tenía. ¿Y él cuánto tenía, profesor? 1400. Muy bien. Profesor, él ha pagado, profesor, las 3/5 partes de su dinero. ¿Y cuánto era su dinero, profesor? 1400. Profesor, haciendo toda esa operación, nos va a salir 840. 1400 entre 5 me va a salir 280. 280 por 3 me va a salir 840. Y luego, profesor, en alimentos, ¿cuánto ha gastado en alimentos? El problema menciona, profesor, los 2/7. Los 2/7 de su dinero. ¿Y cuánto era su dinero, profesor? 1400. Profesor, 1400 entre 7. 1400 entre 7, profesor, sería 200. 200 por 2, profesor, en alimentos ha gastado 400 soles. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cuánto le queda? Profesor, él ha pagado 840 y, profesor, ha gastado en alimentos 400. O sea, profesor, entre los dos, ¿cuánto ha gastado? 840 más 400, profesor, sería 1240. Profesor, ¿él cuánto tenía, profesor? Él tenía, profesor, 1400. A ese 1400 le tenemos que restar lo que ha gastado. Ha gastado 840 y ha gastado 400. En total, profesor, ha gastado 1240. Por lo tanto, profesor, ¿cuánto le va a quedar? 1400 menos 1240. ¿Y cuánto le va a quedar, profesor? Le va a quedar 160 soles. Es lo que le va a quedar, profesor. Es lo que le va a quedar. Solamente
160 soles. Muy bien. Y vamos a pasar al ejercicio 11. Raúl lee el primer día los 2/5 de las páginas de su libro de cuentos. Profesor Raúl, profesor, va a leer el primer día los 2/5 de las páginas de su libro de cuentos. El segundo día, profesor, va a leer la tercera parte. Nuevamente, el primer día va a leer los 2/5 de todas las páginas. El segundo día, profesor, la tercera parte. Ahora, el problema menciona, si aún le faltan leer 16 páginas, si todavía le faltan leer 16 páginas, la pregunta es, ¿cuántas páginas tiene su libro? Profesor, vamos a hacer un detalle. Nos están hablando de las 2/5 partes de las páginas del libro y también nos están hablando de la tercera parte. Profesor, ¿cómo es eso? Los 2/5 de las páginas el primer día y el segundo día la tercera parte. Entonces, profesor, las páginas deben de ser lo siguiente. Profesor, me hablan de 2/5 y me hablan de la tercera parte. O sea, profesor, las páginas deben ser como 15x. Vamos a multiplicar los denominadores. 3 por 5 sería 15. Por lo tanto, profesor, el total de páginas debe ser como 15x. Profesor, ¿por qué? Porque el primer día lee los 2/5 y el segundo día la tercera parte. Eso quiere decir que el total de páginas, profesor, debe tener quinta y debe tener tercia. Por eso, profesor, vamos a multiplicar los denominadores. 3 por 5 sería 15. 15x. Muy bien. Profesor, el primer día, ¿cuánto ha leído? Profesor, el primer día, ¿cuánto ha leído? El profesor, 2/5. 2/5 del total de páginas. Y el total de páginas, profesor, sería 15x. Ahora, profesor, vamos a desarrollar y ¿cuánto nos va a salir? 2 por 15 es 30. Y 30 entre 5, profesor, sería 6x. Eso quiere decir, profesor, que el primer día ha leído 6x. Muy bien. Profesor, y el segundo día, el problema menciona que el profesor ha leído la tercera parte del total de las páginas. ¿Cuántas páginas son, profesor? Serían 15x. Ahora, profesor, desarrollando, ¿cuánto nos va a salir? 15 entre 3, profesor, sería 5x. Profesor, el total de páginas es 15x, pero el primer día ha leído 6x y el segundo día ha leído 5x. Por lo tanto, profesor, él solamente ha leído 11x. A ver, nuevamente repito, el total de páginas es 15x. El primer día ha leído 6x, el segundo día 5x. Entre el primer día y el segundo día solamente ha leído 11x. ¿Cuánto todavía le falta? Profesor, ¿cuánto le falta leer? Profesor, todavía le falta leer 4x. Profesor, ¿por qué? Porque el total de páginas es 15x, pero entre el primer día y el segundo día solamente ha leído 11x. Eso quiere decir, profesor, que todavía le falta leer 4x. Pero el problema nos menciona aquí que aún le faltan leer 16 páginas. Eso quiere decir que 4x es igual a 16. ¿Cuánto vale tu x, profesor? Tu x vale 4. Muy bien, y el problema nos estaba pidiendo, profesor, el total de páginas. Y sería, profesor, 15 multiplicado por 4. ¿Y cuánto sería, profesor? Sería 60 páginas. O sea, profesor, el libro de Raúl tiene 60 páginas. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.